Bienvenidos sean a este pequeño audio sobre alguna información que vamos a proporcionar y sobre un tema que es bastante interesante. Yo creo que si usted es humano debe de interesarle. Es un tema referente al sufrimiento. Todos hemos padecido el sufrimiento, el dolor. No hay ningún ser humano en esta tierra, por más feliz que se vea, que no haya padecido el sufrimiento desde alguna escala. Claro que hay personas que han manifestado y nos pueden enseñar un camino hacia el sufrimiento más fuerte que cualquier otras personas. Nos vemos rodeados de problemas familiares, problemas económicos y problemas sociales, problemas en nuestro país, problemas en nuestras iglesias, y esto es bastante normal. Solamente no los comunicamos y muchas veces vivimos en ideas exageradas de la realidad, de las cuales pues obviamente al vivir lejos de este mundo, de esta realidad, no nos atrevemos a hablar. Pero hay dos libros que quisiera recomendarles a todos aquellos que escuchen este audio con la intención de que podamos analizar. Yo sé que hay personas que apenas están comenzando en el mundo de la literatura. En esta página en el que se subirá este audio tanto a la página de Facebook como también a lo que es el canal de YouTube y de Spotify, para que se pueda escuchar en cualquier horario que usted lo considere. Bien, el punto que comentaba, que hay personas bastante adiestradas en la materia literaria y en la materia teológica que siguen esta página, y bueno, me he quedado muy impresionado de los tipos de libros que leen, pero hay personas que apenas están comenzando y desean conocer un poco más del ámbito teológico y leer libros que sean digeribles para que vayan creciendo cada uno de ellos. Debemos de comprender que no todos empezamos con la capacidad de leer libros académicos, claro que no, hay libros que son sencillos, libros que se necesitan para comenzar la lectura, y para esto quiero recomendar dos libros que nos hablan de este tema, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de todo lo que nosotros como seres humanos presenciamos en este mundo, y como cristianos es un deber importante. Es un deber sumamente importante, así como la necesidad que usted tiene cuando se levanta a ir a trabajar. También usted debe alimentar una necesidad que el ser humano tiene por naturaleza. Así como tenemos la necesidad de comer, la necesidad de respirar, que sin esto no podemos vivir, también el ser humano tiene una necesidad espiritual. Y nosotros lo podemos ver a través de la historia de la humanidad, cómo el ser humano ha desarrollado diversas formas de espiritualidad y diversas religiones. ¿Por qué? Porque es una necesidad totalmente vivencial, es una necesidad que podemos palpar, que podemos ver en todos los seres humanos. Y si usted y yo no estamos atendiendo esta necesidad espiritual, podemos vernos en muchos problemas. Y si aún así, atendiendo la necesidad espiritual, se tienen batallas, se tienen sufrimientos, el conocimiento ayuda. Y uno de los libros que creo que son necesarios para poder expresar el dolor, para poder conocer experiencias de sufrimiento, experiencias que nos pueden llevar a considerar la problemática de este dolor y a tratar de entender el sufrimiento humano. Para esto está el libro de C.S. Lewis, Una pena en observación. El libro de C.S. Lewis es bastante interesante, tocando puntos de la trágica muerte de su amada esposa. Ponga esto en consideración, la muerte de su amada esposa. Y no lo pongo en consideración para traerle un momento incómodo, esa no es mi intención. Mi intención sería que analizara, que pensara a la persona que más usted ama, que muriera. De hecho, C.S. Lewis se enfrenta a este hecho, la muerte de su amada esposa, los difíciles momentos de medianoche. Curiosamente, cuando alguien tiene sufrimiento en la medianoche, lo primero que hace es sentarse en su sillón, en su silla, en su cama, y no poder dormir, porque contempla el sufrimiento en la oscuridad. Así es, C.S. Lewis nos muestra esta gran verdad acerca del dolor. Ahora bien, ¿quién es C.S. Lewis? Yo sé que muchos de aquí ya ubican a C.S. Lewis, aquellos que siguen este proyecto de Muertos al Pecado, pero C.S. Lewis es un famoso escritor, el cual ha escrito, valga la redundancia, varias obras
Y de estas obras las que han destacado, no por ser las mejores, pero sí por ser muy interesantes y fue escrita principalmente para niños, pero aún es tan interesante esta literatura que los adultos la leen, que estamos hablando de las Crónicas de Narnia. De hecho tiene varias películas, por si usted no sabía. Yo sé que algunos no tienen esos puntos de conocimiento, porque apenas están adentrando a estos puntos del conocimiento teológico y de la lectura, de la literatura, a lo cual es mi deseo incentivar, es deseo de este proyecto incentivar a la lectura a los creyentes, porque tiene muchos lados positivos, el poder conocer, el poder indagar, el poder tener tiempos de meditación, y creo que esto nos puede abrir muchísimos campos. A veces cuando una persona tiene conocimiento piensa que no tiene nada, pero al toparse con ciertas personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento, se da cuenta de que es un honor y es una riqueza el hecho de poder tener conocimiento, de poder entender las circunstancias de la vida. Pero el conocimiento solamente es bueno y aplicable. Ahí dije lo que es. El conocimiento es bueno cuando es aplicable, más bien. Y C.S. Lewis ponía en práctica sus conocimientos. Así que Una pena en observación relata los más sinceros pensamientos de C.S. Lewis. C.S. Lewis se adentra en este libro. Es un libro pequeño, es un libro que yo creo que podría leerlo en una semana, 2 semanas, un mes. Y nos habla de los relatos de los 4 amores, cautivado por la alegría, en mero cristianismo, los milagros, el gran divorcio. Bueno, estos libros que estoy citando a continuación más bien son aquellas obras que se han traducido por esta editorial. Y así que Una pena en observación es una obra traducida por Carmen Martín Gaite. Y este libro nos trae a la memoria lo que es el sufrimiento. Y dice lo siguiente el escritor: nadie me había dicho nunca que la pena se vive como miedo. Yo no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva. Otras veces es como si estuviera medio borracho o conmocionado. Hay una especie de manta invisible entre el mundo y yo. Me cuesta mucho trabajo enterarme de lo que me dicen los demás. Tiene tan poco interés. Y sin embargo quiero tener gente a mi alrededor. Y esa es una necesidad primaria. Cuando un ser humano sufre, cuando un ser humano está doliente, desgraciadamente somos tan poco empáticos, somos tan poco sensibles, que cuando una persona está en dolor no nos acercamos. Porque no entendemos, porque pensamos y nos encerramos en nuestra visión, en nuestro mundo, y así es como no tenemos personas alrededor. Pero el ser humano tiene esa necesidad de sentirse acompañado. Y dice el escritor: me espantan los ratos en que la casa se queda vacía. Lo único que querría es que hablaran ellos unos con otros, que no se dirigieran a mí, solamente sentirme acompañado. Es lo que C.S. Lewis comenta. Hay momentos en que, de la forma más inesperada, algo en mi interior pugna por convencerme de que no me afecta mucho, de que no es para tanto. Al fin y al cabo, el amor no lo es todo en la vida de un hombre. Yo, antes de conocer a... y coloca H, omitiendo el nombre, era feliz. Era muy rico lo que la gente llama recursos. A todo el mundo le pasaban estas cosas, vamos, que no lo estoy llevando tan mal. Y esto es bastante interesante lo que expone el escritor C.S. Lewis, precisamente por esta verdad, que muchos piensan que alguien por tener recursos económicos no sufre. Claro que sufre, claro que tiene sufrimiento, puede perder a un pariente, puede perder a la familia, puede tener problemas con sus hijos, puede tener problemas con los hermanos. El dinero no es la solución de un problema. Los pobres tienen problemas de pobres, los ricos tienen problemas de ricos, y aún podemos ser equiparables en los problemas. Perder un pariente, perder un familiar, perder a alguien bastante allegado a nosotros. Todos tenemos esas problemáticas, así que precisamente el dinero no es una solución. Tal vez es una solución a ciertos problemas,
pero no todos. Entonces, el exponente nos dice que era muy rico en lo que se llama recursos. A todo el mundo le pasan estas cosas. Vamos, que no lo estoy llevando tan mal. La vergüenza a no prestar oído a esa voz. Pero por unos momentos da la impresión que estaba abogando por una causa justa. Luego sobreviene una repentina cuchillada de memoria al rojo vivo y todo ese sentido común se desvanece como una hormiga boca de un horno. El exponente nos va adentrando precisamente a esos sufrimientos que vengo comentando: el dolor, la angustia, el padecimiento, la pérdida de su amor, de su amada esposa. Una pena en observación es un libro que nos puede adentrar aún más a toda clase de sentimientos que nos podemos sentir identificados con el escritor. Otro libro que considero importante en cuanto a cuestiones doctrinales es un escritor que se llama A.W. Pink o Arthur Pink, y nos menciona el consuelo a los creyentes, sobre la seguridad del creyente que debe tener sobre la providencia de Dios, el sufrimiento, el dador supremo, el Dios que nos recuerda y que está siempre adelante de nosotros, por más ignorantes que seamos. El Dios de las Escrituras, el Dios bíblico, siempre estará ahí, recordándonos. Nos prueba por el fuego, la disciplina divina que llega cuando cometemos transgresiones a su ley. Y siéntase afortunado. Comúnmente el hombre, cuando cae en transgresión, se siente abandonado, se siente indigno, pero el Señor le disciplina. Esa disciplina divina que le lleva a entender la herencia que tiene en Dios. Dios asegura la herencia de los creyentes, el lamento, el dolor, la angustia, el sufrimiento, la tribulación y la gloria, las bienaventuranzas y Cristo. Estimada es la muerte, donde nos recuerda esas promesas de sentido de la vida. El escritor Arthur W. Pink precisamente se toma el tiempo para poder exponer este dolor. ¿Quién es Arthur W. Pink? Bueno, él es un teólogo que nació en Inglaterra el 1 de abril de 1886 en una familia cristiana. Fue convertido a la edad de 20 años. Se inmigró a los Estados Unidos para estudiar y en 1916 se casó en Russell, de Kentucky. De 1925 a 1928 sirvió a Australia como pastor de 2 congregaciones y luego regresó a Inglaterra y a los Estados Unidos al año siguiente. Arthur Pink enfatiza que Dios tiene un pueblo, un objeto de amor, un objeto que ha luchado por él. Y de hecho, esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras y cualquier cristiano de cualquier confesión va a declarar esto. Cristo se esforzó por rescatar a su pueblo. Dio todo Cristo para rescatar a su pueblo. Entonces, esta literatura, de hecho, vaya, es un manjar literario, en el sentido, vuelvo a insistir, hay gente que le agradará a estos autores, hay gente que no le agradan a estos autores. Siempre en esto también de la literatura hay gustos. Pero en mi pequeña opinión, es una recomendación que hago para aquellos que se están adentrando apenas a la lectura, apenas al conocimiento. Son bastante digeribles. Y yo creo que tener estos 2 libros en su estantería, tener estos libros en su biblioteca, le puede ayudar en tiempos de dolor y de angustia. Y no llevo no llevo bastante tiempo hablando acerca del sufrimiento. Es decir, porque estaba hablando con una persona acerca de esto, acerca de la economía. Y me comentaba él que él quería comprar un libro, pero no tenía el dinero suficiente. Ganaba lo que ese libro valía. Y cabe mencionar que hay libros bastante caros. Hay libros que son libros académicos. Pero también hay libros, económicos. Pero traemos una realidad a colación, de que el ser humano se siente abrumado, porque trabaja, pero realmente no ve la riqueza, no ve el fruto de su trabajo, solamente se sostiene, se mantiene. Y esa es una... ahí también estamos haciendo una serie que se llama Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo, y cabe mucho en esto, porque el sentido de la vida, trabajo, me esfuerzo, lucho y no veo los frutos. Parece que los impíos
no prosperan. Y de hecho hay un libro también que tenemos ahí que podemos ofrecerle. También este libro habla de lo que es el Salmo 73. Y el Salmo 73, mis amados hermanos, es un salmo que nos da consuelo. Precisamente esta escritura yo la he leído, la he escuchado, la he analizado desde que tenía 19 años, que fue la edad de mi conversión, hasta mi edad actual, que tengo 30 años. Y vaya, es bastante interesante ver cómo, sí, sabías que Dios es tu herencia, sabes que los impíos prosperan, pero llega un momento en que te afecta realmente. Te afecta realmente que ves la prosperidad de los impíos, ves cómo tienen riqueza, ves cómo tienen una hermosa familia, ves cómo tienen compañía, cómo tienen triunfo y aparente éxito. Y el hombre cristiano puede sentirse solo, desamparado, con sufrimiento, con dolor, sin nadie a quien contarle su sufrimiento, con gran soledad, sintiéndose incomprendido, con problemas económicos graves, entre otros detalles. Pero siempre la gracia divina, en medio de estos sufrimientos, se ve. La responsabilidad como creyentes precisamente es que seamos fieles en confiar en Dios. Ahora, no crea que cuando digo seamos fieles, me estoy refiriendo a que seamos fieles realmente. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero ser empático, quiero entender, y más bien quisiera que otros fueran empáticos unos a otros, porque sabemos que fallamos, sabemos que somos infieles a Dios, infieles a nuestras relaciones, porque somos seres humanos que fallamos. Pero la gracia divina siempre estará para reivindicarnos, para guiarnos a la verdad, para guiarnos a la santidad, para guiarnos a Cristo. El cristianismo es una enseñanza, y Jesús lo declara claramente, sobre que las fallas del ser humano, y Juan lo dice, Jesús y Juan, obviamente es el mismo mensaje, que aquel que diga que no tiene pecado, te hace mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, si ante nuestras fallas, que son muchas, hermano, no conozco, después de 10 años, 11 años de cristiano, que son pocos, hay personas que tienen ya sus 40, sus 50 años de cristianos, y estoy seguro que esas personas con gran experiencia en el cristianismo me podrán decir, no he conocido un cristiano perfecto. Ahora, y de hecho hemos conocido cristianos que no quisiéramos imitar, cristianos que pudiéramos imitar, y cristianos que respetamos. Pero aquí el punto, que nos veamos como hermanos, y ese es el punto focal de esto. Vernos como hermanos es vernos, admirar lo bueno que hay, tolerar lo malo, corregir y reivindicar y exhortar y guiar hacia Cristo, que ese es el punto de la hermandad en el cristianismo. Recuerde usted que Dios es misericordioso y Dios es nuestro Padre. Y dice el escritor Arthur Pink, sino que lo entregó por todos los otros. Aquí se nota, dice, porque el Padre hizo el sacrificio de alto precio, refiriéndose al sacrificio de Cristo. Y observa estas palabras que son de la Sagrada Escritura. Él no escatimó, es decir, no retuvo a Cristo, para poder escatimarnos o retenernos a nosotros. No se trata de falta de amor hacia el Salvador, sino de un maravilloso y sublime y admirable amor por nosotros. Oh maravillante, el significado diseñado por Dios, que dice lo siguiente: oh magnífico diseño del Altísimo. De tal manera amó Dios al mundo. Y este texto yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero en el sufrimiento es cuando se entiende de mejor manera. Ya diría algún personaje por ahí, la mejor teología, la mejor reflexión se hace cuando se encuentra uno en sufrimiento. Una de las mejores. Claro que también hay momentos de felicidad donde comprendes a Dios, donde ves su misericordia, donde ves su gracia. Tampoco no vamos a ser extremistas de que el sufrimiento es donde realmente se conoce a Dios, pero sí es parte importante, integral, para ver el carácter de Dios, para ver su carácter ayudador, que a veces llegamos a esas conclusiones de ¿dónde está Dios? Dios no me ayuda, Dios no me apoya, Dios no está a mi lado. Y esa es una triste verdad que todos tal vez lo han declarado cuando se ve todo ese sufrimiento. Entonces el escritor sigue diciendo: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su unigénito, verdaderamente
Tal amor sobrepasa todo entendimiento. Además, Él hizo este sacrificio costoso, no de mala gana o renuentemente, sino con libertad, por puro amor. Una vez dijo a la rebelde Israel: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios. Dios jamás abandonó a Israel. ¿Y quién era Israel? ¿Era un pueblo fiel? ¿Un pueblo que obedecía a Dios? No. Era un pueblo que fallaba. Inmoralidades de toda clase. Podemos generalizarlo. Adulterios, maldades, robos, sacrilegio. Entre todos estos puntos. Vaya que Israel era bastante infiel, y eso es algo de considerar. ¿Y cuál inmenso amor tiene Dios por el ser humano? Tiene un inmenso amor por la creación, por el hombre, y no se diga por su iglesia. Y de tal manera Dios amó al mundo. Y la iglesia es testigo de esa misericordia, de esa gracia. Y aún así Dios siempre permaneció intentando una y otra vez, por medio de los profetas, mostrar el camino a su pueblo. Y siempre guardó un remanente fiel. Pero Él siempre estuvo ahí. Nunca abandonó a su pueblo rebelde y contradictor. Porque Dios es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia. Entonces es lo que el escritor y el pastor A.W. Pink nos puede mostrar en este punto. Entonces estos dos libros son una recomendación que yo le hago. Si usted es de México, igual le interesa esta literatura, puede conseguirla con nosotros. Podemos enviársela a cualquier parte de la República Mexicana, o también conseguirlo con sus proveedores de su país, aquellos hermanos que son de otros países que nos siguen en la página de Muertos al Pecado. Nosotros podemos tal vez conseguirle un contacto para que pueda encontrar estos libros en su país, ¿verdad? Y me decía una persona: oye, ¿por qué no envías libros para otros países? Bueno, no es porque no quiera enviarlos, sino que realmente a veces el costo del envío de hecho supera, a veces triplica lo que es ahora sí que el costo del libro, ¿no? Bueno, mis hermanos, solamente quería recomendar estos dos libros y hablarles de este tema del sufrimiento, del dolor, de la angustia, que es algo que es palpable, que es real, que todos padecemos. Por el simple hecho de estar en este mundo, nos enfrentamos a esta realidad del dolor. Pero la gracia de Cristo, y no lo digo de manera superficial, porque a veces se dice de manera superficial, a veces las palabras no son suficientes para poder expresar el dolor, la incertidumbre y la duda. A veces hablamos con tal convicción que parece que no hay sufrimiento, que no hay dolor. Claro, a veces las personas que están hablando de estos temas, su corazón está palpitando de dolor, está sufriente, la gente no lo nota, pero el predicador, el exponente que habla de estos temas por dentro está agonizando, y sus palabras no son suficientes para dar a expresar cuán doloroso es la angustia, la incertidumbre y la duda cuando sientes que Dios te ha abandonado. Y hay alguien que nos entiende sobre el punto del dolor. Hay una persona que nos entiende realmente. Y creo que no es el ser humano que apenas está experimentando, no. El ser humano en esta tierra, por más que tenga 80 años, tal vez 90, tendrá experiencias en dolor, experiencias en sufrimiento. Pero hay un punto que necesitamos concentrarnos. En alguien que dice la Escritura que es experimentado en quebranto. Es decir, que Cristo Jesús es el experimentado. Y cuando la Escritura dice que es el experimentado en quebranto, entiende totalmente el dolor y la aflicción humana. ¿Cómo es posible que un hombre a sus 33 años, aunque algunos afirman que murió después, algunos estudios, se murió a los 40 años o a los 39,
bueno, la escritura o hemos entendido que a los 33 años, igual es un tema no muy relevante. Lo importante aquí, el punto importante aquí es que el sufrimiento de Cristo Jesús a su edad, a su muerte y resurrección, Él experimentó el dolor y entiende las necesidades humanas, entiende las tentaciones humanas, entiende el dolor, entiende el desprecio, entiende la angustia y sobre todo nos entiende al considerar el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él entiende eso. Como ser humano entendió, sufrió y sintió el desamparo de Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Sí, es verdad, hemos sentido que Dios nos ha desamparado. Y a veces quisiéramos apartarnos de sus caminos, pero ahí es donde está la gracia de Dios, la cual nos lleva de nuevo al camino de Cristo. Pero bueno, sin más que decir, solamente quería recomendarles estos dos libros que puede conseguir con MAP Teología y Filosofía. ¿Qué es MAP Teología y Filosofía? Bueno, es ahora sí que la abreviatura de Muertos al Pecado, Teología y Filosofía, donde estamos intentando conseguir libros porque nos gusta, es algo que nos apasiona. La teología es algo que nos agrada y el simple hecho de poder recomendar literatura y poder proveer un producto a alguien que lo va a leer, que lo va a estudiar, para nosotros es algo deleitoso. Así que les doy gracias por su atención y ahí un saludo a los que escucharon este audio. Saludos a Joel Rivera, dice Dios te bendiga mucho, y a Humada Valdivia dice buenos libros. Les agradezco su amable atención, cualquier duda y comentario estamos a sus órdenes.